cordiales gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. El tema más importante de la presente semana ha sido sin duda la instalación de una nueva Asamblea Nacional y la inauguración del período legislativo 2013-2017. Este acontecimiento ha tenido algunos elementos especiales, inéditos. Sin duda, lo primero que llama la atención es que se ha constituido, podríamos decir, la mesa directiva exclusivamente con mujeres. Otro elemento es la conformación de un bloque afín al gobierno, afín al régimen, de 100 parlamentarios, cuyo dominio y control es absoluto. Incluso esa mayoría le permite a ese bloque reformar la Constitución. Están listas para ser aprobadas leyes como la de comunicación, la ley de aguas, tierras, cultura, código penal integral, seguridad social y una veintena de leyes que están, como decimos, listas para ser tratadas. El rubro de fiscalización es evidente que no consta como una opción firme y sostenible. Desde el Parlamento habrá algunas limitaciones a esta exigencia que tiene por constitución, por norma constitucional, la Asamblea Nacional. Hoy vamos a conversar en el programa En la Polémica sobre los retos y perspectivas de la nueva legislatura. Nuestros invitados son entonces, agradezco la presencia de Franco Romero, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. También nos acompaña Alexandra Ocles, ella es parlamentaria por el Movimiento de Gobierno, por Alianza País. Agradezco la presencia de Miguel Ángel Moreta, él es asambleísta por el Movimiento Creo, y está con nosotros también alrededor de esta mesa Byron Pacheco, que es asambleísta por el Partido Avanza. Gracias entonces a quienes nos siguen a través de la televisión y gracias a quienes están aquí en el estudio de Canal 1. Alexandra, quisiera empezar por usted, por pedirle una apreciación respecto al tema que ha concitado hasta el momento mayor interés, mayor inquietud por parte de la ciudadanía, y es esta designación de 3 compañeras suyas, mujeres, como las integrantes de lo que yo he denominado la mesa directiva de la Asamblea. Le escuchamos. Gracias, Andrés, colegas de asambleístas y al público que nos ve. Creo que es absolutamente importante, transforma sin duda los patrones culturales en el país alrededor del quehacer de la política. Yo diría que nunca más la política y la democracia sin nosotras las mujeres, y esa ha sido la conformación de la dirección de la Asamblea, ha sido efectivamente una prueba más y una acción afirmativa de la necesidad de que las mujeres podamos actuar en la política y además podamos asumir un reto fundamental como es dirigir, llevar adelante la primera función del Estado. Ahora, uno podría pensar, o hay quienes podrían decir que se trata de una designación porque son mujeres, o única y exclusivamente porque son mujeres. Sí, bueno, pero esa es una afirmación machista, diría yo. Yo creo que hemos demostrado a lo largo de este proceso y también antes cómo las mujeres tenemos la absoluta capacidad de involucrarnos en estos temas que antes estaban exclusivamente direccionados para los hombres, y creo que la participación política de las mujeres en el Ecuador ha ido creciendo extraordinariamente. La Constitución nos da una normativa y un principio fundamental, que es el principio de igualdad y no discriminación, y eso tiene que ver precisamente con garantizar la participación de las mujeres, de los hombres en igualdad de condiciones, y también, digo, hay normativa secundaria como es dentro del Código Electoral, está el principio de alternancia, es decir, la ley de cuotas del 50% también favorece a esta participación. Pero claro, esas son disposiciones, esas son corrientes, son normas, pero también convicciones. Pero más que eso, me parece, es reconocer si en sus compañeras hay capacidad. Yo creo que sí, yo también creo que hay capacidad, claro, y eso me parece que es lo que hay que valorar. Hay absoluta convicción. Independiente de que sean hombres o mujeres, que sean capaces. Así es. Capacidad. Y eso es evidente. Franco, su opinión sobre este tema. Con este vamos a arrancar una ronda para conocer las opiniones de ustedes. Bueno, yo en primer lugar quiero celebrar la presencia de Alexandra en este panel y también celebrar la presencia de 3 mujeres en la dirección de la Asamblea Nacional. Asimismo, como empezar reconociendo el triunfo contundente tanto del presidente Rafael Correa como de la mayoría de los asambleístas. De ahí que yo quiero creer que nosotros, que no somos precisamente oposición, porque yo lo que voy a observar dentro de la Asamblea es una posición crítica, razonada y razonable,
y propositiva, yo creo que lo primero, como dije antes, es reconocer que el presidente Correa ha ganado la reelección y que va a ser presidente durante los próximos 4 años, y que nosotros no debemos, nadie de los asambleístas, intentar por lo menos bajar al presidente. No, pues de eso no se trata. Ese no es nuestro objetivo. Pero sí se puede plantear que hasta qué punto hay una representación nacional en la asamblea, porque el sistema de Hunt, por ejemplo, para la distribución de escaños, una serie de otros elementos que ocurrieron en la elección del 17 de febrero, hace pensar que no es esa la relación de asambleístas con lo que piensa el Ecuador. Todos quienes participamos en este proceso electoral sabíamos y conocíamos las reglas del juego y decidimos participar, y algunos hemos logrado ese escaño. Consecuentemente tenemos que someternos a las reglas del juego. Franco, yo no estoy discutiendo la calidad de representación que ustedes tienen, sino más bien si esa representación que está ahora en el Parlamento refleja lo que ocurre en el país. No necesariamente, porque ahí viene la segunda parte de lo que yo acabé de manifestar. El hecho de que el señor economista Correa y los señores asambleístas del partido oficial o movimiento oficial hayan ganado las elecciones no significa que los problemas del país se han terminado. Es así que el señor presidente de la República visita mi provincia y en la plaza pública de la ciudad, de la bella ciudad de Zaruma, les tira las orejas a sus colaboradores, tanto del Ministerio de Energía y Minas como del Ministerio de Obras Públicas, por el pésimo estado de las carreteras de la provincia del Oro, de primero, de segundo y de tercer orden, y le tira las orejas también al representante del Ministerio de Energía y Minas, porque se está contaminando los ríos, se siguen contaminando los ríos, se sigue contaminando el ambiente por la explotación minera indiscriminada. Así que yo vengo manifestando ante los medios de comunicación que el señor presidente Correa, después de 15 días del 17 de febrero, visitó el Oro para darme la razón a mí, porque esos fueron los planteamientos míos durante la campaña electoral. Su opinión sobre el tema de la designación de mujeres en la directiva de la Asamblea y este otro aspecto sobre la representación que me parece interesante. Bien, muchas gracias. Creo que se ha cumplido lo que estaba previsto y me parece en buena hora que se haya designado una mesa directiva integrada por mujeres. Pero creo yo que ahí hay una responsabilidad recargada y doble. Tienen las compañeras presidenta y vicepresidentas la enorme responsabilidad de cambiar la historia de la tradicional conducción de la Asamblea. Una conducción que siempre en el pasado estuvo naturalizada por la contravención a la Constitución, a las leyes, al mismo procedimiento parlamentario. Y demostrar que están a la altura del desafío y que son corresponsables de una genuina reivindicación de género, ¿no es cierto? Y no más bien una transición cosmética, ¿no es cierto?, tratando de pronto intentar dar una nueva imagen o una nueva tipo de fachada o presentación a lo que ha sido la Asamblea Nacional. Yo creo que hay que augurarles éxitos, hay que ponderar de que ellas hagan lo mejor, exhortar a que hagan lo mejor, porque es necesario para el país. El país necesita que exista ponderación, que exista madurez. Y claro, nosotros vamos a estar en una oposición. Lo ha dicho Guillermo Lasso el mismo día de elecciones al reconocer el triunfo del presidente reelecto, el presidente Correa. Pero una posición muy racional, muy ponderada, tratando de marcar la contrapropuesta frente a cosas que van a venir. Va a venir, por ejemplo, la reforma del Código Penal Integral. Nosotros ahí estamos promoviendo la propuesta de que hay que inaugurar y establecer, por ejemplo, el indubio pro víctima por encima del indubio pro reo. Cortar esta esquela de impunidad, de falta de eficacia del sistema judicial penal, de darle garantías a la víctima para que pueda denunciar, para que pueda ser socorrida, para que su derecho sea tutelado de manera efectiva y no una forma de mero enunciado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuánta gente denuncia? ¿Y cuántas de esas denuncias se llevan a sentencias condenatorias? ¿Cuántas víctimas han sido realmente reparadas? Vamos a tratar algunos aspectos de esas leyes que están en lista, como habíamos señalado, pero quisiera esta primera exposición de ustedes respecto a lo que ha ocurrido con la designación de las mujeres como presidentas y vicepresidentas, y por cierto esto de la representación que me parece muy importante. Bye. Este hecho sin duda marca un parámetro histórico que embarga responsabilidad en la actitud, en un proceso de legislación absolutamente incluyente y no excluyente.
un proceso en el que tienen que estar involucradas no solamente nosotros, los asambleístas, sino también las organizaciones sociales, los sectores ciudadanos. Este es un reto histórico, que también significa para nosotros un reconocimiento a la valentía, a la capacidad de las mujeres. Han sido elegidas por ser mujeres, pero también por su capacidad, como usted bien... Sí, eso hay que resaltar, porque si no, sería lo que decía Miguel Ángel, en el sentido de que se trata de un tema de imagen, de Doña Nela maquillaje. Martínez fue la primera legisladora en ocupar una curul en el Ecuador, y proviene de mi cantón, del cantón Cañar. Y ella decía, a la par con lo que usted ha manifestado y con lo que han dicho aquí en la mesa, ella decía de que en su primera intervención, que no quería que se la distinga única y exclusivamente por ser mujer, que ella aspiraba a que se la distinga por las cosas que hacía y por las cosas que decía. Claro, eso es lo Así es que fundamental. no veamos única y exclusivamente por el género, veamos a la mujer por su capacidad, pero vamos un poco más allá. Gabriela, Marcela Guinaga y Roxana Alvarado son jóvenes. Es la primera vez que una mujer de 29 años de edad llega a presidir la Asamblea Nacional. ¿Esto qué significa? Que confiamos en la juventud, que confiamos en su capacidad, que confiamos en los esfuerzos que va a poner para sacar adelante al país, entregándole ¿qué? Leyes que vayan a darle un marco jurídico necesario al Ecuador para solventar los problemas que a diario tenemos los ecuatorianos. ¿Cuáles son los problemas? Seguridad jurídica, seguridad ciudadana. Leyes que vayan a fomentar el desarrollo, el trabajo, la productividad, para que dinamicen la economía. ¿Y qué van a hacer estos elementos? Generar trabajo y subsanar esa brecha tan grande que existe entre los que tienen trabajo y aquellos que no los tienen. Ok, ya está entonces esta primera exposición en torno a lo que ha ocurrido con la designación de las mujeres para dirigir la Asamblea. La siguiente propuesta que formulo a nuestros panelistas es conocer un poco esto que se ha señalado en el sentido de que el bloque tan importante, tan mayoritario que tiene Alianza País, se convierte en una especie de aplanadora, que es una figura que se reproduce de un hecho en el pasado, Alexandra. Entonces, ¿hasta qué punto esta fuerza tan significativa va a permitir que se escuchen otras voces, que se sintonice lo que está ocurriendo en ese otro Ecuador que no está adentro de la Asamblea o que no está en las líneas de Alianza País? Un poco pensar en el Ecuador en su conjunto. Eso me parece que es el desafío que ustedes tienen. Sin duda, Andrés. Porque claro, ustedes pueden enseguida aprobar una ley o reformar la Constitución, como yo decía, y ya. Pero no, tienen que ser responsables. Así es. Creo que la democracia está compuesta por mayorías y minorías y creo que un reto fundamental es tener la capacidad de escuchar. Yo, ese día de la sesión de instalación, habían varias voces que decían que estarán de acuerdo con aquellos proyectos de ley que vayan en beneficio del país y con aquellos aspectos en los cuales no haya coincidencia. Bueno, simplemente no habrá coincidencia, pero creo que la mayor responsabilidad que tenemos, no solo el bloque de país, que sin duda es un bloque mayoritario, sino todos y cada uno de los asambleístas y de las asambleístas, es poder tener la capacidad de escuchar, de encontrar acuerdos comunes, porque hay un interés mayor, que es el pueblo ecuatoriano, que es nuestra sociedad, que es finalmente que podamos encontrar una armonía entre lo que plantea la Constitución y esta reforma institucional en la que todavía estamos metidos, de la que no hemos logrado salir porque tenemos todavía una serie de leyes que impulsar y que aprobar. Por tanto, ese es un primer desafío para mí importantísimo, que tengamos la capacidad de escucharnos, que tengamos, yo recojo lo que Franco decía, el poder tener y ser, no una oposición, sino ser un asambleísta con posición crítica, razonada y razonable. Y creo que eso es saludable, porque lo que hemos visto es que ha habido una oposición burda en algunos casos, que actuó desde las consignas, desde la discusión visceral y no desde los argumentos, y no desde la verdad, no desde lo que está pasando en el país. Este no es el mismo país de hace 10 años, no es el mismo, ha cambiado en un sinnúmero de aspectos y por tanto hay que recoger eso. Y eso nos dice la ciudadanía, eso nos plantea la Constitución, eso nos dice el Plan Nacional del Buen Vivir. Por tanto, hay unos elementos que hay que recoger para poder tener una buena
producción de leyes en el país. Miguel Ángel, eso es muy importante, el hecho de lograr acuerdos, de escuchar, como ha dicho Alexandra, a la oposición, y entender que hay ideas que pueden surgir desde otros escenarios, desde otras veredas. Pero claro, eso es un arreglo que ustedes lo pueden avanzar, que ustedes pueden conversar, pero hay que sintonizar lo que está ocurriendo en el Ecuador, porque ese me parece que es el problema. O sea, si es que se concentra todo en el Parlamento y ahí se define con una mayoría tan importante y se desconoce lo que se está pensando en las calles, lo que estamos provocando, lo que estamos construyendo eventualmente es una explosión social. Ese es el tema que le planteo. Sí, es un tema bastante preocupante. Yo creo que deberíamos buscar un acuerdo básico sobre 3 aspectos. Primero, actuar respetando siempre a la Constitución, todo por la Constitución, dentro de la Constitución, nada fuera de ella. Segundo, escuchar a los diversos, a los otros, a los opositores inclusive, ¿verdad? Pero no solo en la Asamblea. No es solo en la Asamblea, sino también en las calles. Y adicionalmente, que no sea un diálogo de sordos, que exista la apertura suficiente para que las ponencias, las ideas, las propuestas o contrapropuestas sean recogidas total, parcialmente. Que no se piense en que no vamos a votar por la propuesta del fulanito porque representa a la oposición y le estamos dando el derecho o le estamos dando la razón, sino a lo mejor pensando en una retroalimentación sintonizada con el sentir ciudadano, para que no salgan leyes de la Asamblea que finalmente terminan perjudicando a las familias. Yo le voy a citar un ejemplo clarísimo. En la ley de tránsito se establecía, por ejemplo, que en cualquier lado el exceso de velocidad de 50 kilómetros por hora es sancionado con cárcel, 3 días de prisión, con multa de $318 y descuento de 10 puntos en la licencia. Yo soy abogado de profesión y he tenido casos de clientes que tenían hipertensión arterial y claro, no estaba bien señalizado en la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, el tema de los límites de velocidad, los sectores, etcétera. Y un buen día los policías se pusieron detrás de una loma, es decir, va a la bajada y atrás estaban ellos con el radar para sorprender. Preso el señor, un señor que en su vida ha cometido ni siquiera pecado de pero si la ley dice eso ya no queda más, o sea, qué pena. Sí, pero el tema es que o sea, vamos a hacer excepciones porque estoy de urgencia, porque necesito llegar a un Andrés, el tema es el siguiente. El tema es que a veces las sanciones son excesivas y no son proporcionales. La Constitución establece que las sanciones deben ser proporcionales. ¿Qué decimos nosotros? Que frente a casos donde se generaliza la cárcel para toda la gente, lo que va a haber es multa, después descuento de puntos y después... Porque mire usted, las sanciones penales, por ejemplo, en el Código Penal hay sanciones de multa $16 a $30, que son ridículas. Entonces hay un poco de bueno, ese es otro falta de actualización. Vamos a convocar para eso, pero a mí me preocupa esto de sintonizar, de entender, de monitorear lo que sucede en las calles. Porque es probable que se dé la espalda a eso que está ocurriendo. Y hay señales que, por ejemplo, esto de la consulta prelegislativa, en algunos casos puede ser motivo de tensiones, y de hecho se han registrado tensiones, especialmente con consultas que se han hecho alrededor del tema del uso del agua o de la ley de agua. Quisiera su opinión. Los asambleístas tenemos que estar en la capacidad de poder interpretar lo que está sucediendo fuera de las paredes de la Asamblea. Esto es importante. Eso es lo más importante. Y realizar nuestro trabajo con actitudes y compromisos honestos, serios, transparentes, pero sobre todo responsables. No puede ser un tabú el hablar de fiscalización. Nosotros estamos apoyando al gobierno en sus políticas y en sus principales ejes. Como producción, trabajo en educación, en salud, en vialidad, recaudación tributaria, seguridad social. Bueno, pero entonces ustedes tienen ya una cuota de poder al interior del gobierno. Ustedes son del gobierno. Pero fiscalización. ¿Qué fiscalización puede haber? Fiscalización seria. ¿En dónde está la seriedad? En que veamos a esta prerrogativa que tiene un asambleísta que le otorga la Constitución como un deber. Si eso no es un acto discrecional, nosotros tenemos que cumplir con la Constitución. Claro, eso y la Constitución lo dispone. Legislar y fiscalizar, eso no lo podemos omitir, pero tenemos que entender a la fiscalización como aquella institución que nos permite indagar, investigar a un funcionario público sobre sus acciones, pero también sobre sus omisiones. Yo lo hice. Yo fiscalicé cuando fui diputado de la República. Recordará usted, Andrés, y recordará el país, sobre todo la provincia del Cañar, que yo reclamé, porque en la provincia del Cañar se iba a asfaltar el tramo desde Cochancay hasta Sogues, mientras en el resto del país todo era pavimento. Reclamé, protesté y lo hice de manera enérgica, pero lo hice de manera respetuosa,
documentada porque estaba también a la vista, ¿no? Y el presidente de la República en uno de sus viajes al Cañar dijo, ¿y por qué al Cañar asfalto y al resto del país pavimento? Razón tiene el diputado Pacheco de reclamar. Miren ustedes, que las omisiones, de sea cual fuera un funcionario de Estado, son susceptibles de fiscalización, pero aquello que pasaba en el viejo país, aquello que lo hacía la partidocracia, como suele decirse, ¿no? O los viejos actores de la política, fueron sus propios errores los que les han llevado inclusive a que estén a punto de cavar su propia tumba y de enterrarse. Okay. Bueno, mira, Andrés, yo celebro la presencia mayoritaria o proporcionalmente importante de las mujeres y de los jóvenes, tanto mujeres como hombres, en la Asamblea. Inclusive me da mucha complacencia de que la mayoría tengan título de tercero y cuarto nivel, son personas preparadas. Pero tiene que escucharnos a nosotros, a los viejitos, porque la vejez es sinónimo de sabiduría y porque hemos vivido y conocemos los problemas que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Aquí se habla de productividad, por ejemplo, por parte de Osvaldo. Perfecto. De Byron. Pero ¿qué es lo que sucede? Se implementa a través de un decreto ejecutivo una lista de precios de los productos de primera necesidad, que lo único que va a ocasionar, y que ha ocasionado antes cuando ha sido implementado en dictaduras y en países socialistas, es perchas y estanterías vacías, escasez. Entonces yo vengo aquí para decir modestamente, humildemente, que eso tiene que desaparecer, que lo que hay que hacer es estimular al sector agropecuario, que se encuentra colapsado. El señor economista Carlos Marx Carrasco se ufana de recaudar cada vez más y más cantidades de dinero, de millones, de miles de millones de dólares, pero no se da cuenta que está asfixiando al sector productivo. ¿A quiénes? A los avicultores, a los que crían gallinas y pollos, a los porcicultores que crían cerdos, a los ganaderos que crían reses de carne y de leche, a los que cultivan tomates y pimientos y limones y banano y cacao y café y caña de azúcar y tomates y qué sé yo. ¿Y usted cree que eso le está afectando, estos impuestos tan altos y este cobro tan excesivo? Está radical afectando. Entonces, no podemos ufanarnos de recaudar impuestos y asfixiar al sector productivo. El 22% de la población ecuatoriana vive directamente de la actividad agropecuaria. Entonces, por ejemplo, para eso estamos nosotros en la Asamblea, para hacerlo de forma comedida como lo estoy haciendo en este momento y decirles a los demás asambleístas, señor, esto pasa no en el Oro solamente, pasa en todo el Ecuador. Entonces, por eso estamos proponiendo nosotros 0 impuestos para el sector agropecuario. Y eso no significa que quiero que le perdonen los impuestos a los exportadores, al señor Novoa, qué sé yo. No, a los productores agrícolas y pecuarios. ¿Para qué? Porque son los mayores generadores de plazas de trabajo y empleo. Cosas como estas hay que decirlas. Ok. Pero Byron, te doy la palabra a ti. Cuando hablamos de un debate de altura incluyente, un debate horizontal en la Asamblea, de acuerdo, como lo estamos haciendo aquí con madurez, pero no nos olvidemos de que la cultura económica del viejo país era de que los grandes sectores productivos, entre comillas, nunca pagaban impuestos. Eran los y ahora sí duele, duele que haya un director como Marx Carrasco, que viene de la provincia del Cañar, le cuento, claro, que esté haciendo cumplir para que por primera vez estén pagando, y todavía no pagan todos. ¿Cómo llegar a acuerdos si es que hubiese, por ejemplo, un asambleísta del PRIAN en la Asamblea Nacional? ¿Cómo acordamos con él el tema tributario? Jamás. Pues. Tengo que ir a la publicidad, Franco, enseguida le doy la palabra a usted. Voy a cumplir esta obligación, esta tarea de información comercial y enseguida retornamos. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Quedaron algunos temas pendientes. El tema tributario, sin duda, Franco, usted quería agregar algo. A ver, le doy la palabra. Así como es un error decir que todo tiempo pasado fue mejor, es un gran error y muy garrafal el manifestar que el Ecuador empieza con la Revolución Ciudadana. Es decir, que recién empieza la historia del Ecuador. Eso no es así.
Eso no es así. Aquí en el país, cuando yo salí de mi tierra a los 17 años, de Piñas, tuve que viajar 6 horas desde Piñas hasta Puerto Bolívar para tomar un barco. Viajar durante toda la noche en ese barco para llegar a Guayaquil para poder seguir estudiando. Entonces, desde ahí hasta que empezó la Revolución Ciudadana, ¿cómo progresó mi provincia y cómo ha progresado este país? Entonces, no todo lo que se hizo antes fue malo. Hubo políticos buenos, malos, mediocres, excelentes, sinvergüenzas, corruptos, qué sé yo. Pero no todo fue malo, como ahora tampoco, todo es bueno. Y lo que somos ahora es producto del pasado. Así es. Para bien o para mal. Así es. Lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. En el tema de los impuestos, muy bien que todos paguemos, que haya una cultura de pagar impuestos, así mismo como manifestaba Miguel Ángel, que haya una cultura para respetar las leyes de tránsito. Perfecto, en eso se ha avanzado y yo empecé por reconocerlo al comienzo de este programa. Pero hay mucho por rectificar. En el programa, por ejemplo, en el asunto del seguro social, no se ha ampliado la cobertura, hay mayor cantidad de afiliados. En el Oro hay 123.300 afiliados al seguro social. Pero vaya a ver cómo está la prestación del servicio médico, pues. Solamente cuando usted es amigo de uno de los médicos, inmediatamente consigue que lo deriven hacia una clínica particular y pagan 20 hasta 40.000 dólares por una intervención quirúrgica. Y los pobres tienen que esperar 60, 90 días para ser atendidos. Okay. Algunos se mueren antes de conseguir la seguro consulta. social y terminamos ahí porque el seguro social que se heredó del viejo país no es lo que hoy tiene el afiliado. De 250.000 historias clínicas al año, pasar a 1.500.000 historias clínicas, de tener tecnología de punta hasta con medicina nuclear en Pichincha, de que un familiar nuestro, un ciudadano afiliado, sea del campo o sea de la ciudad, pueda operarse, ser atendido, salvar su vida en una clínica privada. Eso no existía antes. ¿Por qué? Porque no les convenía. El edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Quito no era otra cosa más, sino un monumento a la corrupción y una ofensa a la dignidad de los ciudadanos y de los afiliados, que con su plata, porque nadie les estaba regalando nada, con su plata no podían ser atendidos. Terminamos ese tema, por favor. Miguel Ángel, sobre el tema esta necesidad de emprender una opción de acuerdos, de consensos, en fin, ¿hasta qué punto se puede lograr? Yo creo que ustedes tendrán que liderar sin duda el bloque más significativo de oposición, pues. Por supuesto. Pero parecería que están ahí. No. Las cosas están claras para nosotros. Nosotros tenemos que marcar una contratendencia. La tendencia de frente a donde existe impuestos que ahogan a todos los productores sin reconocer las escalas y aún los más pequeñitos. Yo tengo casos, por ejemplo, de comuneros en Santo Domingo de los Áchilas, comuneros colorados, que dicen: nosotros no podemos optar por un crédito de $3.000 porque el Banco de Fomento se demora una eternidad y porque nos dan, sí, pero al 28% microcrédito. Eso, por ejemplo, hay que entrar a corregir, porque es un factor importantísimo. Democratizar el microcrédito y además hacer un trabajo enfatizado en el tema de transferencia de tecnología y mejoramiento de tecnología para que los pobres, los agricultores y ganaderos que habla Franco, no sigan trabajando a pérdida. ¿Cómo les damos más impuestos si no somos capaces del gobierno de garantizarles buenos precios, continuidad de mercados y ese tipo de cosas? Entonces hay que garantizar el rendimiento, ¿no es cierto?, económico, pero también el rendimiento productivo a efectos de que la gente no siga trabajando a pérdida y pueda generarse más plazas de trabajo. Hay más impuestos. Y más impuestos, claro, por supuesto, pero no tampoco multas excesivas como hay en algunos casos. Yo conozco de alguna gente que dejó de pagar de pronto el 15 por un error de la secretaria. Al otro día alguien hizo una prestación de 4,50 y ha tenido multas de $380 que no son proporcionales. Okay. Esos excesos hay que corregir para darle seguridad jurídica a todos los ciudadanos del país. Alessandra, hay el peligro de que en un momento dado este pragmatismo que se ha mencionado está entusiasmando al presidente de la República, y este encuentro que se produjo en Alemania, la presencia de empresarios que fueron allá, esta necesidad de sacar de la Cancillería y crear el Ministerio de Comercio para el asunto relacionado con la exportación y con la importación, pueda para los radicales, para los extremistas de su movimiento, ponerlos nerviosos, intranquilos, como que el gobierno y el presidente están ya alineándose a la derecha o a los empresarios o al neoliberalismo, en fin, como quieran mencionar. Yo creo que no, Andrés, creo que efectivamente los cambios que se han dado en el país, que bien Franco decía, no son de ahora.
Es decir, yo vengo de un proceso de lucha de las organizaciones sociales, del movimiento afroecuatoriano, el movimiento de mujeres, y sin duda lo que hace unos años atrás, 20 años atrás, peleábamos en las calles, hoy vemos recogido. Por tanto, creo que en ese proceso de transformación también hemos logrado ir construyendo una soberanía mucho más fuerte para el país. Lo que el presidente dice es que no vamos a negociar en una desigualdad de condiciones. Que no nos vean como un país pequeñito, sí en extensión, sí, claro, pero no en la misma perspectiva, que nos vean de igual a igual, es decir, negociemos en igualdad de condiciones, que no quieran, porque son países del primer mundo, pisotearnos con sus condiciones, con sus aspectos claves para supuestamente avanzar en un acuerdo bilateral con sus imposiciones, que no nos vean de esa manera. Y entonces, en la medida en que eso se dé, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que es necesario, es decir, nunca hemos negado la posibilidad de que el Ecuador tiene que abrirse al mundo, con certeza que sí, pero busquemos respetar nuestra soberanía como país, busquemos la igualdad de condiciones, porque tenemos capacidades innumerables. Claro, dentro entonces del país. Los más satisfechos de este gobierno son los empresarios, son los que han hecho enormes utilidades, que han obtenido grandes ganancias. Y el pueblo, ¿cómo entender esa dificultad? Pero yo creo que también el pueblo está satisfecho, es decir, hemos aumentado los niveles de empleo, hay mayor acceso, hoy la gente puede tener mayor acceso al derecho a la vivienda. Yo sí creo que ha mejorado la condición del pueblo. Todavía tenemos cosas que transformar, claro que sí, pero hoy tenemos más acceso a educación también, más acceso a la salud. Que tenemos todavía dificultades, sin duda, es que estamos pensando en la reinstitucionalización del país, estamos pensando en un sistema nacional de salud, estamos pensando en un sistema nacional de educación, estamos pensando en un sistema nacional de inclusión, de economía del cuidado. Es decir, hay varios temas puntuales en el país que todavía están en discusión y que hay que implementarlos. Pero eso no significa haber dejado de lado también el desarrollo de los más pobres, que ha habido, sin duda ha sido significativo. Ahora, este crecimiento importante que resalta Alexandra y que evidentemente hay, que se produce porque se advierte que hay plata en el país, ¿esto es por gestión, por obra del gobierno actual o por el dólar, Bayron? Existen muchas circunstancias y factores que consolidan la economía de un país. Tenemos los ingresos petroleros, pero antes únicamente nos fijábamos en ese rubro, el tema petróleo. Acordémonos, volvamos al tema de recaudación tributaria. Ajá. ¿Cuánto se recaudaba hasta hace unos 7 años, antes de que inicie el régimen del presidente Correa? 2.000 millones de dólares. Entiendo yo, si no me equivoco, este rato se superan los 12, 13 o 14.000 millones de dólares por recaudación tributaria. Es importante que hablemos del cambio de la matriz productiva. Cuando hablamos del cambio de la matriz productiva, nos estamos refiriendo a que el tema termoeléctrico e hidroeléctrico, que antes se prestaba para los grandes negociados en el viejo país, con nombres y apellidos. Eso tiene nombres y apellidos, así estén muertos, ¿no? De contratar las barcazas en el extranjero, en donde no había otra cosa sino dinero de por medio. Tenemos termoeléctricas para exportar energía. Es verdad, hay grandes esfuerzos, hay la idea de la refinería. Está la petroquímica, está el tema de la petroquímica. Para no comprar, las vías, en fin. Para no comprar nafta, sino producirlas nosotros mismos. El penúltimo país de América Latina en recibir inversiones. Las inversiones extranjeras están en Colombia, están en Perú, están en Brasil, están en Uruguay. Por encima de todo, Ecuador está el principio de soberanía. Sí, claro. No nos vengan a imponer condiciones. Un acuerdo comercial significa sentarnos en la mesa de igual a igual. Esto pongo yo, esto pone usted, pero estas son las reglas de mi país. Lo importante está en que nosotros, la Asamblea Nacional Legislativa, le brindemos un marco de seguridad ciudadana y seguridad jurídica para invertir los ecuatorianos, los connacionales, pero que también le garantice la inversión extranjera. Esto es lo fundamental, porque es la única forma de que ingresen dólares es con la inversión extranjera. No hay los dólares de los migrantes, Andrés. Ya se ha parado. Yo vengo de una provincia, la provincia del Cañar, que ha puesto lágrimas, muertos, ¿Y a dónde se van esos dólares? ¿A dónde se van esos dólares? Ya no vienen, se están quedando. Por dos razones. Primero, porque acá la gente ya no puede mandar dólares porque no hay trabajo en España, no hay trabajo en los Estados Unidos.
y después, porque apenas lo que ganan les permite subsistir. ¿Sabe por qué no vienen dólares del exterior? Porque hay un impuesto aquí que hace que esos recursos que ingresan, en el momento en que tengan que regresar, porque uno invierte para regresar, le cobran este impuesto. Pónganle el costo de sus utilidades y de sus ganancias. También tienen que dejar acá algo. Bueno, a todas. A todos. Yo pienso, Andrés y compañeros panelistas, que existen logros de este gobierno. Por ejemplo, el tema del manejo de la deuda externa, hay que felicitar. El tema de la negociación con las compañías petroleras, que justamente ha sido el gran generador de recursos económicos para nuestro país, eso hay que felicitar, pero hay grandes errores en lo que tiene que ver con la política exterior. Esto de no firmar un acuerdo comercial o un tratado de libre comercio con la Unión Europea está afectándonos a los productores ecuatorianos, porque tenemos que competir en desventaja con nuestros competidores, con otros países que venden los mismos productos a la comunidad europea. Entonces, aquí no deben haber posiciones de carácter ideológico para relacionarme yo Ecuador con los demás países del mundo. Tenemos que ser pragmáticos. Por eso el socialismo pragmático de Lula ha sido tan bien visto en todo el mundo. Entonces tenemos que ir hacia allá. En el tema de los impuestos, los 10 principales grupos económicos del Ecuador, ninguno de ellos, de estos grupos, llega a pagar siquiera el 2% del producto de sus ventas. Entonces, como tú decías, Andrés, efectivamente tampoco es que se ha hecho una gran recaudación y que los grupos económicos que antes no pagaban ahora sí pagan. Lo que estamos pagando somos los de la clase media y los más pobres, sobre todo los que trabajamos de sol a sol, como dice un viejo y querido amigo periodista del Oro, aquellos agricultores y ganaderos que toman vacaciones cuando se enferman y se jubilan cuando se mueren. Esos somos, a ellos yo los represento en esta asamblea y siempre los he representado. Aquellos que trabajan de sol a sol, que para ellos no hay 40 horas de trabajo, no hay límites y que son asfixiados con el tema del cobro de impuestos. Hablar de inversión extranjera, cuando el año pasado, el 2011, Colombia consigue 3.700 millones de dólares. Escalafón estamos en el penúltimo. Perú, 7.500 millones de dólares. Y nosotros, 360 aproximadamente. El propio Ramiro González reconoce, ¿ah? De los cuales, mi querido Andrés, de los cuales solamente 10 son inversiones frescas. Los 350 son de recapitalizaciones, o sea, de aquellas empresas extranjeras que ya están aquí y que reinvierten sus utilidades. Okay. Entonces, perdóname porque quiero decir esto. No podemos hablar del viejo país. No es cuestión de conseguirse un tinte para pintarse el pelo y decir ya soy del nuevo país. Yo podría hacer eso también y tinturarme las canas y decir ya soy del nuevo país. Byron, con todo el respeto y el cariño que te tengo, tú eres mi amigo, pero tú has estado pues, en otros partidos políticos antes de la Revolución Ciudadana. Okay, mira. Pero honrando a la política, con actitudes serias, con actitudes decentes, al igual que tú. Recuerdo, por ejemplo, yo presidía el Congreso. Miren ustedes la coincidencia, yo presidía el Congreso y no había oportunidad de darle la palabra a todos los legisladores. En alguna ocasión me pediste tú la palabra y no lo hice en una forma apropiada. La madurez, la caballerosidad de Franco al terminar la sesión se acercó y me dijo: Byron, no fue la forma de pedirte la palabra, ni tú la tuya de conducir la sesión desde arriba, porque también tienes derecho, tenemos nosotros derecho a darle la palabra. Enseguida corregimos, por la experiencia que tú tienes, nosotros nos iniciábamos en aquello, pero mira, dejemos en un lado en donde les tienen debidamente identificados a los sinvergüenzas, a los que les han metido la mano al bolsillo, al erario nacional, a los que han utilizado el poder político y el poder económico para dominar este país durante la República. Tú estás en una curul porque te la has ganado y porque tu pueblo te conoce, al igual nosotros. Gracias. Nosotros estamos en otro saco. Igualmente, yo también he dirigido. Me permita, por favor. Mira, yo creo que hay un tema mucho más profundo. El tema es cuál es el país que queremos. Y hoy mismo, por ejemplo, hay una especie de tendencia a atacar los resultados de lo mal hecho en el pasado o de lo mal hecho en el presente. Yo creo que ir más allá. Miren ustedes, empezamos a aplicar una ley de educación superior y enseguida, ¿no es cierto?, salen las flaquezas de la alma mater más simbólica. Faltan 950 maestros, ¿no es cierto?, debidamente especializados para poder dar la cátedra. Invirtamos más en educación. Capitalicemos a nuestra gente en el capital más importante, el conocimiento. Pero además,
Preparemos ese capital para la producción, para la competitividad. Hagamos reglas claras. La gente, claro que va a traer inversión al Ecuador, pero si tiene seguridad ciudadana, seguridad jurídica y seguridad tributaria. No podemos hablar de 10 reformas en menos de 6 años y algo así. Entonces creo que es una labor de todos preparar el escenario para que el Ecuador, que ahora se lo conoció como el jaguar de América, dé el gran salto, pero un salto competitivo, un salto respetable, un salto en que todos arrimemos el hombro. Y claro, si queremos hablar de fiscalización, tracemos la cancha, porque, mi querido Andrés, lo que ocurre es que el sistema penal en el Ecuador está diseñado de tal manera para que los que cometen delito de cuello blanco que ha dicho Byron, ¿sí?, se pasen siempre por la tranquera, es decir, a ellos no les pasa absolutamente nada. ¿Con cuánto se sanciona a un juez que comete prevaricato en materia penal? De 1 a 5 años de prisión, le rebajan porque él se la sabe todas las formas del juego, ¿no es cierto?, a 1 año. El Código Penal establece que si no ha cometido delito anteriormente, le condonan la pena. Entonces, ese tipo de cosas hay que entrar a reformar. Sancionar el peculado, el crimen ilícito, con penas más duras. Y el prevaricato en caso de jueces que son muy regalones de nulidades y medidas sustitutivas, con reclusión, a ver si se arriesgan, claro, a ver si se meten en esa situación. Este es un tema central, me parece, y Alexandra, quisiera su opinión sobre esto de recuperar o de lograr una institucionalidad sólida en el país. A mí me parece que ese es el desafío mayor, tener una justicia absolutamente solvente, capacitada, bien estructurada, independiente, tener unas fuerzas armadas, una policía, unos medios de comunicación, unas centrales sindicales, o sea, instituciones, como ocurre en otros países. Hay países en donde no importa quién sea el presidente de la República, porque el país funciona, las instituciones funcionan. Y aquí en el Ecuador las instituciones están prácticamente pulverizadas. Yo no diría ese es el déficit de Alexandra. Yo diría que hay, hace un momento lo expresé y vuelvo y lo repito, necesitamos institucionalizar más de este país, sí, porque hay que hacer una transformación que no es de ahora, que no es de los 6 años de la Revolución Ciudadana, que es histórica. Pero por favor, cuando aprobamos la Constitución, no es que al otro día este era un nuevo país. O sea, había que romper con estructuras del Estado que son absolutamente mafiosas, que son absolutamente mañosas. Digo, cuando uno ha estado en la función, yo misma fui ministra en la Secretaría de Pueblos y en otras instituciones, se encuentra con las mañas que hay de funcionarios públicos. Y eso es una cosa que hay que romper. Pero además, diría, necesitamos mejorar nuestras instituciones, sí, pero también es un tema de cultura política en el país. Así es. Claro, es un tema de cultura. Nosotros como ciudadanos hacemos el país. Cuando me dicen es que pobrecito, el señor nunca ha cometido un delito, perfecto, pero tiene que conocer la ley. Ciertamente la ley de tránsito es una ley dura, porque ustedes y yo vemos a diario todas las infracciones que se cometen en este país por parte de los choferes. Todos y los de nosotros, porque nadie puede lanzar la primera piedra. Y de los muertos que tenemos en este país por los benditos accidentes de tránsito. Pero por favor, entonces, ¿cómo más aprende nuestra gente? Lo hemos visto, es decir, no creo, yo tampoco creo que a punte golpe funciona, pero sí necesitamos en algunos casos endurecer las penas, pero en otros casos también trabajar en la prevención. Aquí hay un tema de cultura política de los ecuatorianos que todavía no hemos logrado transformar. Que hay algunas cosas avanzaditas, sí, pero todavía tenemos unos retos y nosotros como asambleístas tenemos la responsabilidad con los ciudadanos, con las ciudadanas en cada una de nuestras provincias. Alexandra, tenemos que ir a la publicidad, volvemos en un instante para continuar con el programa En la Polémica. Y claro, vamos a ir al segmento final del programa. Quisiera pedir a nuestros panelistas un poco el criterio final respecto al reto, al desafío, a la perspectiva que ellos tienen en torno a la tarea parlamentaria que se ha iniciado. Empecemos con usted, Byron, por favor. Las democracias, el derecho parlamentario funciona con mayorías y con minorías. Nosotros no queremos que a la mayoría que comienza en este periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional le caracterice la fuerza del número. El partido político avanza, le dice al país, le dice a ustedes, a la oposición, que nosotros queremos que prevalezca la fuerza de la razón y que la característica en la Asamblea Nacional cuando aprobemos leyes sean para el bien del país y esa fuerza sí se demuestre en la calidad de las leyes que le demos a los ciudadanos.
Hablamos aquí de criterios contrapuestos, por supuesto, los vamos a respetar, pero fortalezcamos el consenso. Van a haber puntos de encuentro. Hoy te decía a ti, Miguel Ángel, en el tema de las infracciones en la ley de tránsito y las multas muy drásticas, yo coincido contigo, pero hay que recoger elementos de tu propuesta, de las mías y las de Alexandre y por supuesto las de Franco. Nadie es dueño de la verdad. El absolutismo en el pensamiento para nosotros no existe. El dogma para la religión en el pensamiento político tiene que ser heterogéneo. El doctor Borja, Rodrigo Borja, expresidente, decía que una de las tareas más difíciles que hay en el quehacer político es en la redacción de las leyes, la elaboración de las leyes, que tiene que tener un trabajo de joyero, de filigrana, para hacer leyes que puedan durar 40, 50 años. Y hay que pensar lo que decía Miguel Ángel respecto a la ley de educación superior, que esa ley puede generar dificultades en el futuro y puede generar problemas, puede provocar enfrentamientos. Entonces, esa tarea de hacer leyes me parece a mí que es de una enorme responsabilidad. Y en algunos casos, por hacer las cantidades y las exigencias que provoca el oficialismo, podemos cometer esos errores. La calidad tiene que estar por encima de la cantidad. Hace unos días me preguntaba un periodista y cuál es la diferencia de este Congreso o de esta Asamblea con los anteriores. Está allí, en la calidad. Y la calidad tiene que fundamentarse en la representación digna que nosotros hagamos. Tenemos que dejar de lado lo que vimos en el pasado. Eso le llevó al país a respaldarle al presidente Correa. Por eso el presidente Correa tiene un 57% de aceptación actualmente. Pero cuando haya que decirle al presidente Correa, a sus ministros y a sus funcionarios que están equivocados, créanme que para mí no será nada nuevo. Bien, yo creo que el desafío es trabajar siempre pensando en las grandes mayorías y que casa adentro en la Asamblea se trabaje cual si fuese una academia, ¿no es cierto?, buscando el buen vivir que pregona el oficialismo y que los asambleístas de mayoría no cometan una especie de bullying político contra las minorías, sino que exista respeto, que exista cordialidad, que exista apertura para consensuar, para acoger las propuestas. Y sobre todo creo que el desafío mayor es cambiar la visión del país que queremos. Por ejemplo, ¿qué queremos? Un país basado en la fuerza, en la represión, en los cascos y en los toletes, o un país basado en las mentes, en los profesores, en los educandos, en los estudiantes, en los nuevos profesionales, en jóvenes que salgan de la universidad o del colegio, pero dispuestos a producir, a generar nuevos trabajos, nuevos microemprendimientos, o estén desesperados por formar la fila para entrar a la escuela policial o a la escuela del ejército. ¿Qué queremos? Y comparemos cuáles son las liquidaciones del uno y el otro. Un policía termina de sargento, ¿no es cierto?, con $60,000, $1,500, $2,200 de pensión. Un profesor con 16,000, pagado 7,000, lo otro a deber y con pensiones por bajo de los 500. Entonces, esa es la cosmovisión que hay que cambiar. Hay cosas estructurales que hay que entrar a revisar y fijar una cancha que a la gente le dé certeza, que le dé seguridad jurídica. Gracias, Andrés. En política y en los negocios se juzga por los resultados. Entonces, a este gobierno, que ya tiene 6 años y que va a estar 4 más, y a los gobiernos anteriores, ya es del viejo país, ¿no? Hay que juzgarlos Cambio de época. Por los resultados. Bueno, yo coincido con Byron que hay un cambio de época. Ahora vivimos en la época del miedo. Yo tengo miedo que mi hija no regrese a la universidad viva, yo tengo miedo de salir a la calle a comprar a las 11 de la noche un medicamento porque mi mujer está enferma, yo tengo miedo a que me clausuren mi pequeño negocio. O que te maltraten el sábado. O que me maltraten el sábado. Estamos en la época del miedo, en eso sí coincido, hay un cambio de época. En todo caso, yo lo que quiero decir es que hemos venido a esta nueva Asamblea Nacional presidida por distinguidas damas a colaborar, a ayudar. Nosotros somos propositivos. Yo me he caracterizado durante toda mi vida política como un hombre serio, respetuoso, responsable. He sido también 2 veces vicepresidente de la función legislativa y he asumido en innumerables ocasiones la presidencia y en los momentos más críticos de la democracia del Ecuador, pero siempre he sido ecuánime para otorgar la palabra, conceder la palabra a uno y otro bloque de diferentes filosofías e ideologías. Entonces, acá nosotros pedimos eso al bloque de mayoría, que nos respeten, que nos escuchen, porque nosotros somos fieles y auténticos como ustedes, representantes del pueblo. Es fácil, o a veces no es fácil ganar una elección. Yo he ganado 6. ¿Por qué he ganado 6? Porque me respetan y confían en mí mis electores.
los electores de mi provincia. Y yo también confío en ellos y yo conozco su realidad. Y esa realidad voy a hacerla conocer a través de los medios de comunicación y a través del Pleno de la Asamblea y en todas las comisiones. Alexandra. Creo que hay una palabra clave para este proceso y es la responsabilidad. La responsabilidad como un colectivo único que es la Asamblea Nacional y la responsabilidad individual como cada uno de nosotros como asambleístas. Y en esa perspectiva creo que el reto es poder transformar efectivamente el país a los ciudadanos con la garantía de los derechos que tiene cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas y al mismo tiempo ser responsables también con un proyecto político que sin duda ha sido apoyado por el pueblo ecuatoriano en esta última elección y que tiene también la convicción de transformar la vida de cada uno de nosotros y de nosotras. Vamos a terminar. Una última apreciación respecto a algo que dijo Miguel Ángel. Ustedes son una especie de bullying respecto a la oposición. Se burlan, les toman del pelo, los acosan, los maltratan. No, para nada. Como ocurre en las escuelas, ¿no? Mi primer gesto, como Byron Pacheco, cuando llegué a la Asamblea Nacional, hace unos días que se inauguró, antes de sentarme, fue acercarme a saludar a la bancada de la oposición, incluido a ti, Franco. Comenzamos con gestos de caballeros. Nosotros respetamos a las personas y a su forma de pensar, pero lo que no aceptamos... Si se sale del libreto... No, ¿por qué? De ninguna manera. Cuando hay una oposición madura, constructiva, seria, la respetamos, y lo que es más, la valoramos. Okay. ¿Sobre el bullying? Bueno, digo que eso se tiene que ver en estos 4 años de asamblea, es lo que queremos, es el deber ser. Así es, cuando pasen las cosas polémicas, ahí vamos a ver hasta dónde va el compromiso con la nación, con el pueblo y con el destino histórico que queremos construir. Alexandra, si usted quiere agregar algo rapidito, y Franco con el... Yo diría que tiene que haber efectivamente un marco de respeto absoluto. No queremos más ser testigos del show mediático, de los 5 minutos de fama que a veces varios asambleístas buscan para visibilizarse y que medio país les vea. Creo que, yo insisto, hay una gran responsabilidad y tiene que haber un respeto absoluto siempre y cuando tengamos también una oposición que respeta, que es crítica, que propone, con la que se puede dialogar. De lo contrario, creo yo que hay ciertas cosas o hay ciertas broncas que uno tiene que escoger. Queremos las consignas. Hay broncas que uno tiene que escoger. Esto, compañeros asambleístas y Andrés, es una vía de ida y vuelta. Así es. Tú recibes lo que das. Si nosotros nos comportamos bien, demócratas, caballerosos, responsables, serios, propositivos, yo pienso que también ustedes lo harán de la misma manera. Sí. Yo soy optimista de lo que... Tengo que despedir el programa, voy a un corte y retornamos en un instante. Bien, aquí terminamos esta emisión del programa En la Polémica. Quiero agradecer la presencia en este estudio de Alexandra Ocles, Franco Romero, Byron Pacheco y Miguel Ángel Moreta. Gracias a nuestros amigos televidentes que han seguido las incidencias y los temas tratados en esta emisión y los comprometo para la próxima semana. Felicidades, Ecuador.